¿Qué tal, compañeros de México y del mundo? Compañeras, compañeros, compañeres. Saludos hoy en día. La verdad es que estamos muy contentos, contentas, porque tenemos en el programa, desde hace tiempo habíamos anunciado que íbamos a tener invitados, invitadas de otras organizaciones. Y bueno, pues hoy tenemos la fortuna de que está una de las personas que yo en lo particular más admiro, más aprecio y que además está aportando muchas cosas en México y en el mundo también con respecto a los temas de niñez y adolescencia. Ella es Tania Ramírez. Tania Ramírez es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y bueno, Tania, sin más preámbulos, y quisiera pues primero preguntarte pues que nos contaras quién es Tania Ramírez. Dime pues qué estudiaste, dónde estudiaste y esto, porfa. Sí, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias por la invitación a este espacio de diálogo. Yo también crezco y aprendo mucho de Utopía y de todas las organizaciones que forman parte de Redim. Bueno, yo nací en 1977 en el contexto de lo que ahora se llama la Guerra Sucia. Y en ese contexto, mi padre y otros miembros de su familia fueron perseguidos por su actividad política y mi padre fue desaparecido. A la fecha sigue siendo desaparecido político. Y pues eso en términos de infancia, de familia, de identidad, de forma de entender el país y el mundo, pues me ha marcado mucho, ¿no? Es una experiencia que me hace ubicarme en mi tiempo, en mi espacio y entender también desde ahí muchas cosas. Cuando joven participé en campañas de alfabetización, estuve en muchas comunidades rurales, eso también es súper formativo, ¿no? O sea, tener que cavar tu propia letrina, Sí, aprender a jugar béisbol en Veracruz aunque te derritas, sí. eso fue parte como de mis experiencias y estudié en la UNAM, estudié Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y En Letras. el CELA. En la Facultad de Filosofía y Letras, Uh-huh. la carrera de Letras Hispánicas, Uh-huh. Sí, y, ajá, en, sí. y después hice un posgrado en lingüística, teoría de la literatura, materialismo histórico, me clavé más y a la vuelta a México como que tuve dos opciones. O me dedico a las letras o me dedico por cuestiones de activismo. También de más chava fundamos una organización que se llama Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, de hijos de desaparecidos. Entonces tenía como que la vena de los derechos humanos ya ahí conectada. Y a la vuelta fue o literatura o derechos humanos, y cuando vi que en el mundo de la literatura también estaban feos los catorrazos, dije, no, pues mejor por una causa que valga la pena, ¿no? Y literalmente me llamó más y me llamaron más para hacer más cosas de derechos humanos. Y desde ahí trabajando en la Comisión Local de Derechos Humanos de acá de la Ciudad de México. Luego en la academia me tocó en el claustro de Sor Juana dirigir la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz. En instituciones públicas también he trabajado, o sea, he probado lo que es ser servidora pública. Eso también te da toda otra imagen de las cosas, del que se puede, del que se debe, de los cómo. Y bueno, desde hace ya 4 añitos, poco más aquí en Redim, ¿no? Entonces esa es un poco la trayectoria. Pues mira, la verdad es que has resumido pues una vida que se puede contar por etapas, y más bien ahí justamente me gustaría detenerme un poco, porque seguramente la gente que nos escucha no solamente y que nos ve no solamente es de México y no está contextualizada con el tema de la guerra sucia. Incluso tal vez a los jóvenes de ahora, a los niños y las niñas, pues no les hace sentido la guerra sucia, ¿no? Para el país pues es una etapa bastante negra. Pero me gustaría más bien ahí que nos pudieras explicar, regresando un poquito a la explicación que tú nos diste, qué significó la guerra sucia, qué es la guerra sucia y bueno, pues cómo lo vive una familia que lo está padeciendo de manera tan cercana como la tuya. Mm. Uh-huh.
En realidad el término guerra sucia es uno que a mí particularmente no me gusta y es medio controvertido porque describe una guerra en donde no se cumplen las reglas que tiene la regla, ¿no? En realidad de lo que estamos hablando para ese periodo en México fue de una represión, de un periodo de represión, incluso iría más, hay quienes lo nombramos como terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, que el Estado, con su fuerza, con sus instituciones, con su poder, con su ejército, instala el terror en las comunidades para detener procesos organizativos, para detener incluso pues impulsos revolucionarios de jóvenes que en el contexto de los 60, 70 pues estaban mirando la revolución cubana, estaban mirando lo que se podía hacer para detener en su momento al fascismo, al capitalismo más atroz, etcétera. Y entonces en ese contexto de terror, de instalar el terror, la desaparición forzada nace en México, tristemente. Primer caso documentado desde el 69, el profesor Epifanio Avilés. Y a partir de ahí se convierte en una forma de detener los impulsos transformadores de una generación que quería un México más justo y un mundo para todos y no solo para unos pocos, ¿no? Ajá, en ese sentido, tu papá es desaparecido, ¿pudieras contextualizarnos cuántos años tenías tú, cómo lo vive la familia? Sí, claro. Mi papá tenía en el momento en el que lo desaparecen 26 años, un chavo, Un chaval. un chaval. Estaba trabajando y estudiando, era estudiante de la Facultad de Economía en la UNAM también en ese momento. Yo tenía 5 meses en el vientre de mi mamá, o sea, yo no había nacido todavía. Sí, Mi hermano mayor tenía 11 meses de haber nacido y bueno, en ese momento desaparecen a mi papá, secuestran en el mismo momento y desaparecen pues yo a donde ya paré de contar fue cuando llegué a 13, ¿no? Hermanos, primos, cuñadas, el suegro, o sea, fue una cosa contra la familia porque, pues sí, tanto mi papá como mi tío Juan Manuel estaban muy involucrados sí, en los movimientos guerrilleros, en los movimientos armados de ese entonces en México y en Latinoamérica. Y pues desaparece uno, desaparece otro durante 3 días, no se sabe de un montón de miembros de familia, incluso uno menor de edad, o sea, un tío mío de 16 años, hasta que entré a Redim me cayó ese 20 y dije, sí. desaparecieron a un Bueno, adolescente. no, y ahorita que tienes hijos ya es muy cerquita a eso, o sea, dices, bueno, ¿cómo es posible? A ver, eran parte, estaban apoyando a grupos guerrilleros, ¿cuáles eran lo que los motivaba a eso? Ujú. Ellos formaban parte de una agrupación que se llamaba la Liga Comunista 23 de septiembre. Sí. Eso ya está cada vez más disponible para que lo busquen. Y básicamente lo que hacían era decir, si las vías democráticas y las vías pacíficas nos las cerraron, porque las huelgas se reprimían, las votaciones se robaban, la corrupción política estaba instalada, había la noción de que había que dar una sacudida y esa sacudida se podía lograr a través de la lucha armada, ¿no? En ese contexto de ese México no había nacido la noción de derechos humanos, ¿no? Son entonces estas primeras madres, mi abuela junto con muchas otras madres, doña Mati, doña Alicia, doña Rosario Ibarra de Piedra, que en esa trayectoria pues por supuesto que fue muy central su liderazgo, su aporte a los derechos humanos en este país. Bueno, ahora un poco se ubica en ese momento el nacimiento del movimiento de derechos humanos en México, por ejemplo, ¿no? Y pues eso también es una historia de la que se abreva, ¿no? Ahora, pues es tremendo, ¿no? Haber crecido entre las faldas de esas mamás, digámoslo así, y ahora en este México actual acompañar a nuevas mamás, ver a nuevos familiares desaparecidos. En mi rol ahora en Redim, ver lo que están sufriendo también niños y niñas cuyos padres, madres ahora están desaparecidos, híjole, pues es como, o sea, lo que quiero pensar es que de algo tiene que haber servido esa experiencia, ¿no? Para vivir y transitar mejor el México tremendo del presente. Sí, de pronto nosotros decimos, bueno, es que quiero sentir lo que tú sientes, me pongo en tu lugar, me quiero poner en tus zapatos y definitivamente pues es muy complicado de que eso suceda cuando no lo has vivido, pero en el caso tuyo sí te tocó vivirlo. Cuando escuchas esos casos, cuando ves a una niña
hoy en día que han desaparecido a su papá o está buscando a algún familiar, cómo lo vives, qué es lo que piensas? La verdad me pega mucho, la verdad sí me pega mucho. O sea, en ese momento, pues te armas, ¿no? Y estás para ella, para ellos, para escucharles, para hacerles sentir que no están solos, que habemos más personas preocupadas por ellas, etcétera, pero luego sí llegas a casa y te desmorona, ¿no? Porque es un dolor poco visto y poco entendido. eh, y sí, es una experiencia de vida que marca, pues claro, a una familia entera. Me preguntabas ahora cómo lo vive la familia, pero que afortunadamente también, y ese es un principio que he aprendido, el valor de la organización, te hace no vivir en solitario historias, te hace comprender también, ok, esto no nada más le pasó a mi familia, le pasó a un buen de familias. Y estaba pasando en Sinaloa y en Guerrero y en Chiapas, y amplías el zoom y estaba pasando en Argentina, en Chile, en Guatemala, ¿no? Entonces, yo ahora lo que veo con más claridad, y lo veo incluso con las desapariciones de ahora, es que la organización te da la posibilidad de cargar esa losa entre muchos más hombros y te da la posibilidad de transformar esa vivencia, esa rabia, esa frustración en otras cosas. Porque además sí estoy segura de que, claro, a lo mejor hay una dimensión de esto que no entiendes hasta que no la vives en carne propia, pero la apuesta nuestra al menos ha sido que no hace falta que sean tus hijos, ni tu familiar, ni nada. O sea, incluso la noción de delitos de lesa humanidad quiere decir eso, ¿no? Que lesionan, que lastiman a la humanidad independientemente de que lo vivas en carne propia o no, ¿no? E incluso más, ir un pasito más allá y entender que, pues a lo mejor no es mi tío o no es mi papá o no es mi mamá, pero pues era un estudiante de la Facultad de Economía, ¿no? Así Era es. un doctor, era un maestro, y entonces empezar a hacernos cargo de que el boquete que dejaron no es un boquete en las familias, es un boquete en la sociedad y un boquete en el país, ¿no? Yo creo que con lo que pasó con los chicos de Ayotzinapa, eso se hace otra vez más claro, ¿no? No es algo que le pasó a las familias de Ayotzinapa o de Iguala, ¿no? Nos arrebataron a 43 maestros, más los fallecidos, más los que quedaron muy lesionados, pues nos arrebataron a un grupo de maestros y maestras que iban a ser maestros nada más, que iban a ser maestros rurales, que tenían una forma de entender la transformación de la pobreza, el empoderamiento de los pueblos, etcétera. Como que hay que avanzar hacia esa noción de que los desaparecidos nos faltan a todos, ¿no? Y no nada más a las familias. A ver, quisiera preguntarte algo que a lo mejor, pues es un tanto rebuscado, ¿no? Dime o sea, te lo digo porque pues todos en algún momento fuimos niños, niñas. Eh, ¿Qué sueños tiene una niña que se sabe que su papá está desaparecido, que vive en ese contexto, que su mamá también está viviendo en ese contexto? ¿Qué sueños tiene esa niña? Mm. Sí, yo cuando se cumplieron 30 años de la desaparición de mi papá, hice como un recuento de todos los días, todos los cumpleaños, todas las noches, campamentos, etcétera, que nos faltaban. Y creo que pues sí, por raro que suene, ese sueño de encontrarlo es un sueño que nunca me abandonó, ¿no? Pasaban los años y yo decía, bueno, pues ya no me lo voy a encontrar de 26 ni de 36, sino de 46. Pues ahora veo a todos sus coetáneos y pues sí, están viejitos, pero ahí están, ¿no? Sí, Entonces ese sueño es algo que yo sé que es difícil comprenderlo para quienes no están ahí sí en primera persona viviéndolo, pero es un sueño que nunca te abandona, ¿no? Es un sueño que siempre está ahí, que hasta es un motor, un faro, un algo que te orienta, ¿no? Pero también creo que, y por eso decía que es una experiencia que marca mucho, pues entender cómo la humanidad no ha aprendido a resolver sus conflictos de otra forma, me hizo soñar en historias de paz que de niña me parecían muy simples y ojalá siguiera teniendo esa visión. Me hacían soñar, por ejemplo, con la idea de las Naciones Unidas, ¿no? Como los países se ponen de acuerdo y están todos a favor de la paz. Y bueno, pues ahora por el trabajo me ha tocado estar estar. en algunas ocasiones ahí. eh, y sí, veo que es mucho más difícil de lo que yo pensaba, pero
uno no abandona nunca la idea de que es posible, porque en el camino también descubres tanto trabajo, tanta maravilla, tanta lucidez, tanta gente tan entregada, tantas organizaciones con tantas personas dedicándole su músculo, su día, su vida a las cosas, que una no abandona el sueño de que el país y el mundo puedan ser más justos. Sí, me llama la atención que no es una, o sea, tú no abandonas. Hay mucha gente que, por supuesto, se ha quedado en el camino y que ha dedicado su vida a otras cosas. Y bueno, pues tú has dedicado una buena parte, bueno, no una buena parte, más bien toda tu vida justamente a este proceso. Y eso habla de quién eres, cómo te has construido, más allá de los títulos profesionales que además los tienes. Eh, pero bueno, eso habla de ti. Quisiera que nos ayudaras ahora a entender por qué, porque estoy también además seguro que tenías otras posibilidades de construir o de seguir construyendo cosas. ¿Por qué Redim? Mm, Fue un giro de la vida en mitad de la pandemia. Yo estaba trabajando en una institución pública, en el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y claro, el grupo de población de niñas y niños me tocaba y algunas acciones educativas, publicaciones orientadas a la niñez. Em, y en ese contexto, alguien se acercó a mí a decirme, pues en Redim están buscando a alguien para la dirección ejecutiva, ¿no? Yo conocía a Redim desde hace mucho tiempo con su primer director, ¿no? En estas oficinas. Yo estuve hace, pues no sé si 20 años, pero 15 al menos sí. Eh, Jamás pensé que esta iba a ser mi oficina, por supuesto, pero en el trabajo que hice en la Comisión de Derechos Humanos del DF, entonces así se llamaba, justo yo tenía un trabajo que era una jefatura de departamento, no era nada muy rimbombante, pero para mí era el trabajo más bonito del mundo, que era de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Y entonces ahí conocí el punch, la mirada, la capacidad de innovar, esa elasticidad de estar viviendo una situación súper cruda, a ras de tierra, y estirar al máximo tu imaginación, tus recursos, etcétera, para que ese horizonte, esa utopía, esa esperanza, ese sueño, no se despegue, ¿no? Y siga siendo posible. Y eso siempre me ha admirado y maravillado muchísimo. Y por eso cuando supe de Redim dije, wow, ¿no? Ahí hay un llamado. Además, en ese momento yo ya me había vuelto mamá, entonces estaba muy en contacto con qué quiere decir acompañar a un niño en una historia primero familiar como esta, que va a tener un abuelo desaparecido, etcétera, en un México como este que tiene un buen de desafíos, pero también en donde genuinamente yo creía y ahora más todavía, pues en que los niños son titulares de derechos, que son sujetos en sí mismos, que el valor que pusieron en mí de morrita para ser ahora lo que soy, pues es la apuesta que se tendría que hacer por cada niño, cada niña. Y con ese horizonte también sentí que Redim era como una señal de la vida que me estaba diciendo, aquí tienes una chamba, tienes un par de cables ahí que juntar por ese lado. Y de ahí fue que me atrajo. Y yo conocía también a algunas de las organizaciones que forman parte de Redim pues con mucha admiración, mucho respeto por su trabajo. Y la verdad es que me atrajo mucho cuando empecé en charlas con la entonces presidenta del Consejo Directivo de Redim, Isabel Crowley, Sí. y después el Consejo Directivo, un proceso largo de selección, entrevistas, etcétera. Híjole, pues escucharlas más me iba entusiasmando, ¿no? Y fue por esto que decidí, exacto, seguir por acá. Es un camino muy digno, un camino de mucha libertad. No hay éxito, no hay fortuna, no hay enriquecimiento ni nada así, pero la riqueza de la vida de estas 80, casi 90 organizaciones que están en Redim, ojalá la gente las pudiera ver todos los días como lo hago yo. Muy bien, antes de continuar y que nos expliques qué es lo que hace Redim, quisiera regresar un poquito porque para mí, creo que para todos y todas sería muy bueno saber eh, cómo es que la niña que vivió todos esos procesos se convierte en madre y qué valores le das, entonces qué mirada
tiene tu hijo, cómo haces, porque también sería muy sencillo, la verdad, o sea, hay otra gente pues que tú te los encuentras, que lo que les muestra pues es el camino de la violencia, es el camino Mm. de sentirte pues siempre violentado y le siembras pues rencor en su corazón. ¿Cómo es que pues le muestras otro camino pues a tu hijo? Yo creo que lo primero que hay que decir y aceptar es que es bien difícil, ¿no? Y todas esas mamás, papás a los que les gana la frustración, la desesperación, etcétera, eh, pues hay que entender que no han tenido ni experiencias ni herramientas para actuar de otra forma, pero que teniéndolas podrían, ¿no? Es muy difícil. Yo me acuerdo que en pandemia, por ejemplo, pues que todos nos estábamos volviendo locos, ¿no? Sí, Mi hijo y yo nos gritábamos, ¿no? O sea, él me gritaba, yo le gritaba, los niveles de estrés estaban hasta arriba. Y un poco lo que pues hemos intentado construir, y no es que seamos una familia ejemplar ni nada, pero andando se hace ese camino, pues en cada decisión, si de pronto me pasé, regresar y decir, perdóname, me pasé, hice mal, es cierto lo que te digo, no es choro, nadie te debe violentar, nadie te debe hablar así, construir acuerdos, ¿no? A ver, ¿cómo le podemos hacer para que a la próxima, si ya estoy a punto de explotar y tú estás a punto de explotar, pues todas esas herramientas que, insisto, requieren de mucha paciencia y requieren también, diría, de tiempo, y a mí ahí me duele mucho pensar en todas esas familias, pues pauperizadas, ¿no? En donde la mamá está trabajando de sol a sol, el papá está o en el surco o en el norte, la abuelita está vendiendo dulces en la iglesia. No hay tiempo para respirar, tener paciencia, ¿no? Para hacerse de otras herramientas, pero yo creo que la certeza de que se puede tiene que acompañarnos siempre. Y luego, pues ser mamá directora de Redim es bien difícil. O sea, mi chavito tiene un estándar así de, si alguien le hace daño, yo le voy a marcar al DIF y la Procuraduría, yo tengo mis derechos, etcétera. Pero bueno, ojalá pudiéramos acompañar en la educación a chicos y chicas para ser tan seguros, ¿no? Tan autosuficientes, con buena autoestima, ¿no? Y los papás y las mamás, pues de construirnos y reconstruirnos, aceptar que no podemos, aceptar que no sabemos y desde esa aceptación aprender cómo, ¿no? Y yo sobre todo diría siempre, si te pasaste, retrocede, ¿no? En vez de seguirte por ese camino, es súper importante que los chicos aprendan a que si alguna vez se pasaron, tienen que pedir perdón, ¿no? Y tienen que descubrir otras formas de resolver los conflictos y tienen que transformar esos conflictos en otras historias, en otras ideas, porque nos va la vida de por medio, o sea, no es nada más el bullying en las escuelas, no es nada más. Estamos en una sociedad, en un México tan violento, en donde la violencia y la violencia armada está en las noticias, en las calles, en los videojuegos, en las caricaturas, está tan por todos lados que la apuesta personal, humana, amorosa que podamos hacer, a veces sientes que es una cosa diminuta frente a todo ese universo, pero es una semilla poderosa, yo estoy segura de que sí, es una raíz de se puede y pues con mucho amor y con mucha aceptación y buscando ayuda cuando hay que buscar ayuda, pues es una forma de maternar en estos tiempos violentos. ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa después de vivir y de ver todo lo que me estás diciendo y está tu hijo? O sea, después de que conociste a otras personas, no solamente violentadas, sino también desaparecidas, de todo lo que uno de repente ve en datos, tú estás platicando con la gente, eh, llegas con tu hijo, cómo lo vives, o sea, cómo te desprendes de ese otro México para estar en ese microcosmos ahí con él. Hijo, pues la verdad es que por muchos años lo hice, bueno, por varios años lo hice y todavía lo intento, como protegerlos, ¿no? Yo creo que toda mamá, todo papá quisiéramos protegerlos de eso. Muchas veces me tocó, y más en pandemia,
dar entrevistas por Zoom, por ejemplo, Sí. y hablar de desaparición, violencia sexual contra niñas y niños, y mi chavillo ahí al lado. La verdad, a veces sí era de ponte unos audífonos o métete en tu cuarto, y sí le decía, voy a hablar de cosas bien rudas, mi amor. Ujú. Vengo por ti cuando termine, ¿no? Eh, y volver de esa experiencia a mi casa pensando que todo ahí era perfecto, ideal, pues era una quimera imposible, ¿no? Entonces, más bien lo que he intentado hacer, no se crean que con clarividencia, sino pues más bien por resolver el día a día, es como ir integrando poco a poco eso que vamos viviendo, ¿no? Y justo la semana pasada le tuve que explicar qué quiere decir la trata, ¿no? Entonces, según las preguntas que te van haciendo, pues ir contando, ir contestando de a poco, porque siento que eso también les habilita, ¿no? No vamos a poder mantener la burbuja por siempre, entonces mejor que sepan lo más que se pueda hasta el límite de sus capacidades, de sus curiosidades, y hacerlos fuertes, hacerlos comprensivos, hacerles empáticos, hacerles comprender que ese otro que es el malo o el que roba o el que agrede, o etcétera, tiene una historia detrás, ¿no? Sí. Eso creo que es importante. Pues bueno, que es complicado, Uf, ¿no? Es complicado porque además, sí, hay que ver también el lado humano de las personas, pero de repente cuando hicieron algo es complicado, aunque está ahí presente, ¿no? Bueno, pues llegamos al momento en donde ahora sí platicamos un poquito qué es lo que hace Redim, por qué es importante Redim para México. sí, Redim es una red de organizaciones, es la red por los derechos de la infancia en México, entonces es una red que se articula alrededor de una mirada en su momento muy innovadora y que sigue siendo muy disruptiva, que es que niñas y niños tienen derechos, ¿no? Y tener derechos no es nada más tener derecho a la educación, tener derecho a sus vacunas o tener derecho a la alimentación, sino todos los derechos que todas las personas adultas quisiéramos tener, y algunos extra que tienen que ver con la protección de esa etapa de vida, pues lo tienen, ¿no? Y lo que hacemos es, por un lado, mantener viva esta red, es decir, que las organizaciones que forman parte de Redim se conozcan, sepan quién está en el norte trabajando este tema, sepan si las del sur están trabajando con pueblos originarios, yo cómo podría abrevar de esa experiencia para trabajar en mi estado, ¿no? Como mantener ese organismo vivo, ¿no? Que fluyan los saberes, las experiencias, como bajo la idea de, diría el verso, en la calle codo a codo somos mucho más que 80, ¿no? O sea, esa capacidad que tienen las organizaciones al estar en redes mucho más que la sumatoria simple de lo que hacen. Y entonces, cómo conocer y potenciar eso, ¿no? Y por otro lado, ser como red una especie de entidad que con mucho de incidencia política, con mucho de vocería, con mucho de presencia en medios, pero también presencia en los espacios institucionales o académicos o de cualquier índole, ser como la vocecita que le recuerda a todo espacio en la sociedad que niñas y niños están ahí, ¿no? Y que están en todos los temas, hasta en los que menos se piensa, ¿no? Secretaría del Trabajo, no, pues ¿quién pensaría que eso tiene que ver con la niñez? Pues sí, ¿no? Niñez trabajadora, púmbatelas. Violencia y la agenda de seguridad pública, etcétera, pues ¿qué creen que sí? Y ahí están los datos, ¿no? ¿Cuántos chicos y chicas están viviendo violencia o cuántos incluso por reclutamiento están participando de esa violencia? Como recordarle al país que en cada asunto de la vida está la chaviza y que tienen que ser vistos, reconocidos e incorporados como sujetos de derechos, ¿no? Y nos encargamos de impulsar algunas agendas temáticas en función de los grupos de trabajo que la propia red decide, que la red es una asamblea, ¿no? Que nos juntamos como asamblea una vez al año por lo menos, y esos grupos de trabajo de pronto
van marcando las tendencias de qué nos importa más, ¿no? Nos importa el tema de violencia, nos importa el tema de educación, nos importa fortalecernos como organizaciones en un contexto como el que vive ahora mismo México, nos importa tener datos para dimensionar los problemas, explicarlos, nos interesa la participación, eso es algo a lo que le dedicamos mucho de nuestro corazón, talento, trabajo, y es no solo a trabajar por niñas y niños, sino con niñas y niños, ¿no? Entonces, si Redim trabaja de lunes a viernes, pues los sábados también hay quienes están ahí acompañando al grupo de participación de chicas y chicos que se reúnen, hablan de sus problemas, necesidades, propuestas. Nos encargamos un poco de dinamizar eso. Yo siento que es como trabajar todas las agendas de derechos humanos, pero nada más que con los chicos y chicas. Sí, 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 con esa connotación. Y bueno, o sea, creo que sirvió el inicio de tu contextualización de vida, ¿no? Para llegar ahorita. Me parece que es así como que el resumen de lo que te ha pasado para construir también una agenda con niñez y adolescencia. Mm. Y me parece que era un perfil que necesitaba también Redim. Eh, pero bueno, me gustaría también comentarte, preguntarte, que nos ayudaras. O sea, cuando te piden de repente acompañamiento, ahora organizaciones eh, en México que viven procesos de desaparición, este, ¿cuáles son tus sensaciones? O sea, México ha cambiado, o sea, hablábamos de los años 60, 70, este periodo que se conoce como guerra sucia. eh, Hay diferencias, cómo lo estamos viviendo, porque decías, bueno, en aquel momento hablábamos del inicio de los derechos humanos en México, Ujú. Ahora ya, ya pasaron 50 y sí, algo, caray. cómo lo estamos viviendo. Sí, sí han cambiado varias cosas y hay otras que no han cambiado, ¿no? Eh, cada vez viene un nuevo gobierno y la impunidad sigue siendo la misma, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Que las desapariciones en ese entonces se hacían por motivos políticos. No es que ahora no tengan motivos políticos. Otra vez Ayotzinapa yo creo que es el claro ejemplo de que sí había esa motivación. No en el origen de lo que pasó en la noche de Iguala, quizá, pero sí en el estigma a estudiantes normalistas como los de Ayotzinapa. Pero hay muchas otras cosas que no han cambiado, por ejemplo, la sordera de la sociedad, seguir viendo que mucha gente cree que es algo que le pasa a los otros, ese no asumir que nos está pasando como sociedad, que nos los están quitando como sociedad, no nada más que se lo quitan a sus familias, eso sigue ahí un poco intacto y es tremendo porque esta historia de impunidad, o sea, si yo lo miro un poco en otros países, por ejemplo, Argentina, ¿no? Que tuvo 30,000 personas desaparecidas, que tuvo que salir de una dictadura militar, pasar por procesos de justicia, llevar al banquillo de los acusados a militares, empresarios, gobernadores, expresidentes, etcétera. Pues es algo que no hemos visto acá, ¿no? Y no solo es que no hayamos visto lo de Argentina, no hemos visto ni lo de Guatemala, nuestros vecinos de aquí abajo, ¿no? Ellos llevaron al banquillo a un expresidente como Ríos Montt por su responsabilidad en el genocidio del pueblo Ixchil y las desapariciones de muchísimas personas. Y en México nadie es llevado a juicio, ¿no? Eso yo creo que nos marca mucho porque esa herencia y esa permanencia de impunidad, en mi lectura, es lo que ha permitido que las desapariciones se sigan haciendo. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada, ¿no? Las personas siguen desapareciendo a otras personas porque los efectos muy probablemente sean nulos, ¿no? Entonces, hasta que no revirtamos eso, pues me temo que en México podemos hacer una ley general en materia de desapariciones, podemos tener una Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones de atención a víctimas, protocolos. En Redim nos tocó construir el protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños, adolescentes. O sea, sí que hay muchas cosas más, pero caray, la gráfica de personas desaparecidas, incluso la gráfica de niñas, niños, adolescentes desaparecidos, no baja, no está bajando. ¿A qué se lo atribuyes? Yo creo que en buena medida a la impunidad, esto, a que ¿Por no qué? hay, O sea, claro,
ahí pasa algo con la desaparición forzada y es una discusión que ahora mismo puede ser muy técnica, pero está en el centro de qué es lo que sucede. La desaparición forzada, a diferencia de la cometida por particulares, tiene que ver con el tipo de participación que tienen las autoridades, ¿no? Es muy claro ver, y ahora mismo muchas personas servidoras públicas se cuelgan de eso, decir, no, en el pasado se reprimía desde el Estado, ¿no? Y lo que está pasando ahorita no son desapariciones forzadas. Perdón, pueden no tener la misma motivación, pero qué duda cabe que personas, algunas personas, pero no pocas, en el servicio público, en cargos públicos, en policías municipales, en fin, en las instituciones públicas, están de alguna forma apoyando, permitiendo que las desapariciones sucedan. Es decir, un México en el que ya contamos más de 120,000 personas desaparecidas, no sucede solo por el crimen organizado, ¿no? Entonces, esta discusión sobre la desaparición forzada tiene que ser llevada a un nuevo nivel de, no es evolución, es involución, pero bueno, en donde tenemos que entender cuál es la participación por corrupción y por impunidad de estas personas en cargos públicos que por las circunstancias que sean, y es muy complejo en efecto, están de alguna forma colaborando o permitiendo que este sistema de desapariciones en la voracidad que tiene ahora mismo siga sosteniéndose, ¿no? Y creo que también no es solo achacable a lo que está pasando con la autoridad y la corrupción y la impunidad, sino que también es muy achacable a un México que no hemos reaccionado suficientemente, ¿no? O sea, que no hemos llenado las calles, que no hemos parado en huelgas nacionales para decir, ya estuvo, ¿no? Ahí también hay que hacernos cargo, creo. Sí, yo siempre trato de comentar que en cualquier otro país, tal vez no en cualquier otro país, pero en la gran mayoría de los países, los datos que tenemos en México serían un escándalo y en México parecería que lo vivimos de manera normal, cotidiana. 120,000 personas, dijiste, en el blog de la Redim. Además están invitados a visitarlo porque resume de buena manera todos los datos que hay en niñez y adolescencia. Hacen un comparativo de qué significan 120,000 personas y pues estamos hablando de un estadio Azteca llenísimo. 2 veces. Imaginen nada más, y esa gente es la que desapareció y que no se ha encontrado, entre ellos tu papá y el papá de otros tantos y la mamá de otros tantos. Es decir, es gente que tenía nombre, tenía apellido, tenía familia y que por cuestiones políticas y de otro tipo ya no está. Desafortunadamente me parece que tenemos una memoria muy corta en el país y tendríamos que estar esforzándonos por cada vez sembrar pues una idea diferente de cómo nos relacionamos y cómo exigimos también a las autoridades que se esclarezcan las cosas. Y bueno, quisiera comentarte, más bien quisiera preguntarte ya para tratar de cerrar un poco. eh, ¿Qué crees que nos haga falta en México para que podamos tener mejores resultados, no solamente en cuanto a niñez y adolescencia, que es el tema que ahorita traes en la red, pero qué es lo que nos hace falta en México para tener mejores derechos humanos, más bien derechos humanos garantizados, que tendría que ser así como que lo más elemental? Mm. Yo creo que nos hace falta aprender de la historia, justamente, aprender que precisamente los derechos humanos nacieron para ponerle límites al poder. Y eso se aprendió con mucho dolor y sangre y vidas después de ver que ejércitos, no solo durante las guerras mundiales, que es un poco la génesis, ¿no?, de los derechos humanos como organismos y como instrumentos, sino aprender que los límites al poder son importantes, que los límites a los ejércitos, a las policías, etcétera, son importantes y que tenemos que entender que esos límites no quieren decir aceptar que no hagan nada, que no persigan a la delincuencia, que no persigan al crimen. O sea, nos hace falta resolver esa ecuación para entender que no hacía falta ni la brutalidad ni la represión para que efectivamente la seguridad se consolide. Pero otra cosa que nos hace falta, en México en concreto, es reducir la desigualdad, ¿no? Porque lo que estamos viendo también tiene que ver con policías que ganan mal, que vienen de familias también muy pobres,
con chicos y chicas que no tienen perspectivas de vida porque la movilidad social ya no existe, ni siquiera si logras alcanzar un grado universitario. O sea, tenemos que hablar, por ejemplo, de justicia fiscal, ¿no? De que los mega ricos dejen de ser tan ricos cuando tenemos a la niñez y la adolescencia, que son el grupo de población más pobre en el país, en la condición en la que están, ¿no? Entonces creo que si a la par, digamos, del desarrollo social, por decirlo muy generalizado, le ponemos límites a esos usos del poder, a la represión y a las técnicas que sobre todo el ejército, pero también otros grupos de las fuerzas de seguridad han instalado, como haciéndonos creer que no hay de otra, ¿no? Como haciéndonos pensar que la única forma de perseguir el crimen es esta y la única forma de obtener declaraciones es la tortura. No, no hay que comprarnos esa. Y bueno, con esos dos elementos yo creo que podríamos tener un mejor futuro, y escuchando mucho de lo que se ha aprendido no solo en nuestra historia, sino en la historia de nuestra región, de América Latina, del mundo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que una charla bastante amena y muy, este, muy rica en cuanto a contenido. Cada una de las cosas creo que tendríamos un Sí, capítulo para poderla hacer. Y bueno, pues esperamos comentarios, preguntas y ya después tendremos que hacer pues otra entrevista y ver así como que a profundidad otros temas. encantada. Pero la verdad es que, bueno, pues te agradezco mucho. Estamos inaugurando este nuevo espacio. Tú eres la primera invitada en esta nueva eh, edición del podcast. Y bueno, pues me parece que tiene el efecto que buscábamos. Esperemos que no solamente nos comentan, que puedan ver el podcast. Y bueno, nuevamente muchas gracias, compañeros. Pues estamos en comunicación. Y antes de irnos, Tania, pues regálanos una última reflexión. ¿Qué es lo que piensas, así como que de manera pues de conclusión de lo que hemos estado hablando y de lo que viene en tu futuro cercano? Yo creo que hay que voltear a ver el trabajo que hacen las organizaciones. Utopía, con un ejemplo muy claro de apuesta por la chaviza también. Todas las organizaciones de Redim están construyendo presente y sembrando para un futuro mejor. Y lo que viene tiene que ser seguir en esta, ¿no? Con mucha creatividad, con mucho corazón, frente a las adversidades, de las guerras en el mundo, de pues la no guerra de México, pero el conflictazo de violencia que tenemos, la, la creatividad y el amor con las niñas y niños son un buen faro para seguir. Bien, pues muchas gracias, Tania. Gracias, Jesús. No será la última. Saludos a todos, todas. Hasta pronto.